Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Amén. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 1, versos del 35 al 39. La semana pasada hablamos una parte de este pasaje. Amén. Antes de iniciar vamos a orar, amén, para que sea el Señor el que hable a nuestras vidas. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la bendición, la oportunidad de poder estar aquí para escuchar tu palabra y para glorificar tu nombre. Padre, te pedimos que este mensaje sea tu voz, sea tu palabra hablando a nuestros corazones y no sea el hombre. Que tu palabra caiga en tierra fértil y pueda dar fruto abundante conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a darle lectura, hermanos. San Marcos capítulo 1, versos 35 al 39. Dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermanos, aquí en este pasaje vemos varios aspectos muy importantes. Vemos, número uno, los hábitos de oración del Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús, siendo Dios en la tierra, a través de la oración, tiene un vínculo espiritual con Dios el Padre. Y es que, mis hermanos, esa es también la manera en la que tú y yo tenemos comunión con Dios. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo estamos en ese momento íntimo de oración, estamos conectando con Dios el Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate cómo el Señor Jesús dice que todo lo que pidamos lo hagamos, ¿qué? En su nombre. Entonces le hablamos al Padre, nuestra oración va al Padre Celestial y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y de esa manera nosotros también tenemos una relación, una conexión, un vínculo. Nuestro vínculo con Dios es a través de la oración. Entonces, hermano, el Señor Jesús nos enseña que hay que tener un tiempo de oración. No solo aquí en la iglesia, sino en tu día a día, en tu vida diaria. Ese es algo muy importante en nuestra vida como creyentes. ¿Qué nos va a, de alguna manera, si tú estás preocupado y decir, qué tan cristiano soy o qué tan diferente soy? Yo te diría, ¿qué tanto estás orando? ¿Cómo es tu tiempo de oración? Yo les he compartido, antes de que yo fuera cristiano, yo no oraba, o sea, yo tenía una forma muy a mi ver, muy a mi forma de pensar, de poder comunicarme con Dios. Pero cuando llegas a Cristo, llegas al Evangelio, realmente tu oración conecta con Dios. Porque ya no eres ajeno, ya no eres alguien extraño. Dice el apóstol Pablo que sin Cristo estábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero que en Cristo ahora somos hechos ¿qué? Miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí el Señor Jesús en este hábito, en esta necesidad, diría yo incluso, de oración. Hermano, necesitamos orar. Necesitamos doblar nuestras rodillas para poner delante del Señor nuestra carga, nuestra necesidad, nuestras peticiones, pero también, hermanos, para que de alguna manera tengamos un vínculo espiritual con nuestro Dios. Y vemos al Señor Jesús que se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, a un lugar desierto, y allí oraba. Amén. Ahora, fíjate, no solo oraba, sino que el Señor Jesús, vemos en el verso 38, lo buscan sus discípulos y entonces, ¿qué ocurre?
el Señor Jesús les dice a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y aquí, hermanos, nos llama la atención que no solo es la oración. Si nosotros, hermanos, como la Escritura lo enseña, Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Aquí Jesús nos está dando dos lecciones muy importantes. Número uno, la lección de la oración. Tu vida, mi vida, debe ser una vida de oración. ¿Se te traba algo, hermano? Preséntalo en oración. ¿Tienes alguna necesidad? Preséntalo en oración. ¿Tienes alguna carga? Preséntalo en oración. Dice Santiago: alguien está enfermo, llamen a los ancianos y oren por él. O sea, presenten esa carga, esa necesidad delante de Dios. ¿Cómo? En oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones y vuestras oraciones, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿tienes alguna necesidad? Ora por esa necesidad. Entonces, número uno, nuestra vida de oración. Número dos, ¿qué hacía el Señor Jesús además de orar según el verso 38? ¿Qué dice? A ver, véanlo. ¿Qué dice que hacía? Predicaba el evangelio. Miren, la gente tiene que saber, la gente tiene que conocer que hay un mensaje de salvación. Y hermano, hermana, a veces para nuestro, ¿cómo decirlo? Sin que se escuche feo. A veces para nuestra pesar, voy a decirlo así, los mensajeros somos tú y yo. Y digo, ¿por qué por nuestro pesar? Porque a veces en nuestra vida no estamos dispuestos a hablarle de Cristo a otras personas. Digo, ya nuestra hermana Gaby nos platicó, nos compartió, ella sí, pero yo te invito a que reflexiones en el último mes. ¿A cuántas personas les has hablado del evangelio? En el último mes. ¿A cuántas personas les has compartido? El otro día platicaba con alguien y me decía: es que no sé cómo compartir. Le digo, pues comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, el perdón, la misericordia, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores como tú y como yo, porque nosotros no nos podemos salvar. No necesitas ser teólogo, no necesitas ser doctor en teología. Necesitas testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, el perdón de tus pecados. Y eso me puso a pensar cómo a veces, número uno, es, no por ignorancia, sino como quizá no sabemos cómo compartirle a alguien. Pero también a veces, hermanos, no es el no saber, sino a veces es es que me da pena. ¿Sabe qué van a pensar de mí? ¿O sabe qué van a decir de mí? O peor aún, que si les compartimos, luego nos van a decir: pero tú eres cristiano, tú eres cristiana, y cómo te comportas. Porque el predicar a Cristo, hermanos, no solo es el hablar, sino que debe de haber un testimonio de vida que nos respalde, y es a veces ahí donde fallamos. Y a veces por eso mejor decimos. Ahora, hermanos, la verdad es de que nadie somos perfectos. Si esa ha sido nuestra situación, que no compartimos el evangelio porque hemos hecho cosas que no está bien, hermano, hay que arrepentirnos. Porque hay una necesidad. ¿No notan ustedes en las palabras del Señor Jesús: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido? ¿No notan un sentido de urgencia? O sea, pareciera que el Señor Jesús no quiere perder más tiempo. Por eso se levanta temprano a orar y termina de orar y vámonos a lo que sigue. Porque hay una necesidad de que la gente escuche este mensaje.
Fíjense lo que dice el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Obviamente, este pasaje del profeta está en el contexto del pueblo de Israel que se revela ante la ley, que se revela ante obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Pero también nos alcanza y nos impacta. ¿En qué sentido? En que la falta de conocimiento lleva a una persona a la que, a la condenación. La falta de conocimiento de que, de la palabra de Dios, la falta de conocimiento de que, del evangelio, la falta de conocimiento de que, del perdón, del amor de Dios, la falta del conocimiento lleva a una persona ¿a qué? A la ruina espiritual. Por eso aquí dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y no hablamos de ese conocimiento de títulos universitarios y ese tipo de cosas. No, hablamos de conocimiento de qué? De tu relación con Dios, de nuestra relación con Dios. ¿A través de qué? De la oración y a través de su palabra. Y entonces, hermano, fíjate ahí, ¿qué tanto conocimiento de Dios tienes tú? No conocimiento en términos intelectuales de la Biblia, a ver, capítulo tal, versículo tal. No, no habla de ese conocimiento. Habla de qué tanto tú tienes una relación profunda con Dios. Que sabes cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está jalando las orejas, cuando Dios te está redarguyendo, cuando Dios te está haciendo notar que algo no está bien y que tienes que cambiar en tu vida. Ese es el punto. Ese es el conocimiento de las cosas de Dios, hermano, que tú y yo debemos de tener. No sabernos de memoria los versos, no, sino comprender, conocer lo que es la voluntad de Dios para ti y para mi vida. Yo me he planteado, hermano, muchas veces, y yo digo, Señor, o sea, cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, digo, es que para esto Dios no me trajo. Entonces, hermanos, aquí el profeta está estableciendo un principio claro. La falta de conocimiento de Dios trae destrucción. El que tú y yo no profundicemos en nuestra relación con Dios, hermanos, es terrible. Profundicemos, hermanos, en nuestra relación con Dios. Mira, es lo único que nos vamos a llevar y es maravilloso además. Es lo único que nos vamos a llevar, pero además es hermoso. ¿Por qué? Porque a través de esa relación, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, a través de confiar en el Señor, hermano, hermana, tú y yo heredamos una promesa de vida eterna que no la merecemos, que no la merezco, que no tienes tú ningún mérito, yo no tengo ningún mérito en absoluto, pero que Dios en su amor y en su misericordia hace posible cuando las personas ponen su fe y su confianza en Cristo. Hermanos, profundicemos en el conocimiento de nuestro Dios. Profundicemos. Pasemos tiempo con Él. ¿Cómo conoces? A ver, piensa en esto. ¿Cómo tú conoces a una persona? Cuando hablas con esa persona, cuando pasas tiempo con esa persona. Ahora que tenemos el tema del WhatsApp, ¿verdad? Cuando estás constantemente mandando mensajes, hay una comunicación, hay un vínculo y entonces llegas a tener cierto conocimiento de esa persona. Cuando vives con esa persona, tienes conocimiento. Profundizas en la relación.
Es, hermanos, lo que Dios de alguna manera nos está tratando de decir. La falta del conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Dónde inicia o cómo inicia ese conocimiento de Dios? ¿Dónde inicia? ¿Cómo inicia? Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hubo una idea que circuló en la iglesia primitiva de Jerusalén, de que este mensaje de salvación solo era para los judíos o para aquellos que se hicieran judíos. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, este es un mensaje de salvación para quienes, para el judío primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque el mensaje se manifestó primero a los que habitaban en Jerusalén. Y también, ¿a quién? Al griego, al que no era judío, al gentil, a las personas que somos como tú y como yo. El mensaje es el que tiene poder, no el mensajero. El mensaje, el contenido del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El evangelio. ¿Y qué dice el evangelio? Que el Señor Jesús pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Que tú y yo estamos destituidos de la gracia de Dios porque somos pecadores y que no tenemos ninguna otra opción para recibir perdón de nuestros pecados, sino es única y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. El otro día estaba reflexionando sobre una idea que me estuvo ahí rondando la cabeza un tiempo. Cuando Adán y Eva cometieron este acto de pecado, el primer pecado en la historia de la humanidad, el desobedecer a Dios, trajo consecuencias para toda la creación. Hasta a ti y a mí nos toca. A tus hijos les va a tocar. O si no tienes hijos, les va a tocar. Y a los que ya tenemos hijos, a nuestros hijos también les impacta, también les afecta. Y a los hijos de nuestros hijos les va a tocar. Y así, Dios sabe solamente cuántas generaciones más. Pero el pecado de Adán y Eva ha seguido impactando a toda la humanidad, aunque tú y yo no estuvimos ahí. Y pudiéramos decir que es algo que injusto, porque estamos pagando las consecuencias de algo que nosotros no hicimos. ¿Usted estuvo en el huerto del Edén junto con Adán y Eva? No, ¿verdad? No estuvimos ahí. Y entonces podemos decir que en cierta forma, pues dices, ¿y yo qué culpa tengo? No sé si usted lo ha pensado, yo lo pensé. Pero fíjate, después vi en una publicación en red social esa misma idea. No recuerdo de quién es la frase o el pastor que la acuñó, pero decía, tú no estuviste en el huerto del Edén y el pecado te afectó, pero tampoco estuviste en la cruz del Calvario y la cruz también te afectó, para bien. Y dije, en eso radica la justicia de Dios. Fíjense, sería injusto que nosotros fuésemos condenados por un pecado del cual, número uno, no estuvimos ahí, no lo cometimos y heredamos una naturaleza totalmente pecaminosa de la cual, hagamos lo que hagamos, no nos podemos zafar.
y que solo por el hecho de nacer ya heredamos esa naturaleza pecaminosa. Nacimos en una camisa de fuerza de la cual no nos podemos zafar. Ese es el pecado. ¿Y sabes qué? Dios no es injusto. A través de la cruz, el Señor Jesús, en un acto de justicia, abre la puerta, la posibilidad de que ese pecado y todos los que hemos cometido a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada, sí, pero que finalmente hemos cometido nosotros, a través de la cruz de Cristo, a través de ese sacrificio pascual, tenemos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados. Hermano, ese es el evangelio. Que el Señor Jesús murió en una cruz para traer salvación y vida eterna a quienes no podíamos hacer absolutamente nada para zafarnos de esa condición. Hermano, eso es maravilloso. Que Dios entiende la necesidad del hombre y que Dios provee esa solución y esa salvación a nuestro pecado. No quiero decir, y no se malentienda, que no tenemos ninguna responsabilidad de nuestros pecados que sí hemos cometido. Tenemos responsabilidad de los pecados que hemos cometido, sin duda. De lo que yo hablo es de cómo no hicimos nada y lo que ocurrió en el huerto del Edén nos afecta a nosotros. Sí, pero así también como no hicimos nada en la cruz del Calvario, también la cruz del Calvario trae beneficios cuando confiamos y cuando creemos en el Señor Jesucristo. Así como por un hombre entró el pecado, dice Romanos, por un hombre, por Adán, entró el pecado al mundo, así también por un hombre entró la vida, por Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, el evangelio es un mensaje ¿de qué? De salvación, no de condenación, es un mensaje de salvación. Por eso la urgencia del Señor Jesús en ir a las sinagogas, en hablar, en declarar este mensaje, para que la gente, fíjense, muchas veces las personas, incluso hoy en día, siguen pensando o siguen en esta idea de que Dios es injusto. Decía nuestro hermano en los testimonios, estoy resentido con Dios. Mucha gente vive resentida con Dios porque cree que Dios lo ha dejado, porque cree que Dios no lo escucha, porque cree que Dios no le atiende, porque cree que Dios de verdad lo ha dejado. Y cuando nosotros vemos el evangelio, hermanos, vemos totalmente lo opuesto, de que Dios se ha ocupado de nuestra necesidad, de que Dios se ha ocupado de nuestro pecado. Fíjate, a pesar de que somos pecadores, por eso el apóstol Pablo en Romanos hace una explicación poderosa, porque dice, si nosotros siendo enemigos, siendo sus enemigos, nos dio a su Hijo amado para el perdón de nuestros pecados, ¿qué será ahora que estamos reconciliados con Él? Fíjate, si siendo sus enemigos, si mereciendo toda su ira, todo el castigo, proveyó salvación, ahora dentro de ese manto de gracia por la fe en Cristo Jesús, imagínate lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida y en mi vida. Qué importante es, hermanos, que nosotros asumamos, número uno, que el evangelio es un mensaje que se necesita predicar, que se necesita enseñar. Y te vuelvo a compartir lo que dice Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión, donde el Señor Jesús le da esa tarea al primer grupo de creyentes, pero que también esa responsabilidad de compartir las buenas nuevas también es para ti y para mí. Debemos de asumir nuestra tarea, hermanos. Si no hemos hecho nuestra tarea, hay que hacerla. Si por temor no hemos predicado el evangelio, hermanos, hay que pedir que Dios nos dé valentía, que Dios nos dé valor
para hablar su palabra. Si no has predicado el evangelio porque te sientes poca cosa, hermano, pues sí somos, sí es cierto. Arrepiéntete y deja eso, dejemos eso y enfoquémonos en lo que el Señor quiere que hagamos. Porque es verdad, fíjate, cuando tú y yo andamos mal en una situación que no debemos de andar, no nos vamos a preocupar por predicar el evangelio, ¿verdad? Porque estamos en nuestro tema, en nuestras cosas, en nuestros planes, voy a dejarlo así, en nuestros planes. Pero la Escritura demanda de ti y de mí otra cosa. Ahora, regresamos ahí al Evangelio de Marcos y fíjate, hermano, cómo cierra este pasaje. Es muy interesante y quiero que reflexionemos ya para finalizar. La última parte del verso 38. Fíjate bien, la última parte del verso 38. Porque para esto he venido. Para esto he venido. Es decir, aquí el Señor Jesús nos dice, esta es mi razón de estar aquí. Si tú y yo leemos Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar cómo la Escritura describe este acto misterioso, maravilloso, que para ti y para mí a lo mejor nos queda fuera del alcance, en el que, ¿cómo es que Dios se despojó a sí mismo? Híjole. Pero así dice Filipenses 2. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre y en esta condición de hombre se humilló para morir en una cruz por ti y por mí. Ahora, y tú dirás, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que dice aquí? Imagínate esta escena, lo que dice el apóstol Pablo, que siendo en forma de Dios, no consideró como algo a qué aferrarse. O sea, Dios no se aferró a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. Eso es algo bien, bien, bien fuera de nuestro alcance mental. Se despoja a sí mismo y se mete en un cuerpo como el tuyo y como el mío, con todas las limitaciones que tú y yo tenemos. Y dice el Señor Jesús, para esto he venido, para anunciar el Evangelio, para predicar, para traer este mensaje. El Señor trae este mensaje de salvación. Ahora, mi hermano, la pregunta es, ¿cuál es tu razón de ser? Fíjate, es que a veces tenemos una gran confusión. Digo, no quiero decir que sea algo que tú y yo lo pensemos, o quizás sí, no lo sé, solo tú y Dios saben. Pero hay ideas así muy, muy raras en el mundo, por ejemplo, te dicen, solo se vive una vez. Así es que dale con todo, písale al acelerador, disfruta, vive, goza, porque solo se vive una vez, ¿no? Y luego le entramos a la filosofía. No sabes si al día de mañana vas a despertar y lo único que te vas a llevar es lo que disfrutaste. Y mucha gente está en ese tema. Y entonces su razón de ser en esta tierra se convierte en ¿qué? En darle rienda suelta a todo lo que su carne le pide. Al cabo, ¿qué me voy a llevar? ¿No? Y demás frases. Entonces, hay esta falsa idea de que hemos venido aquí a esta tierra ¿para qué? Para gozarnos y deleitarnos en nuestra carne, hermanos. Miren, tal vez yo soy el que menos tiene de qué hablar de esto, ¿verdad? Pero
Cuando nosotros reflexionamos y decimos, ¿de verdad para esto venimos aquí a la tierra? ¿No? O hay quien puede decir, pues para ser felices con nuestra familia, y dices, sí, pues está bien, o sea, no estamos diciendo que seas infeliz, no es eso. Voy a tratar de ejemplificarlo de manera más clara. A ver, a todos nos ha pasado. Por alguna vez o en alguna situación que no hayas venido a la iglesia el domingo, ¿qué haces el domingo? ¿Qué haces? Pues a lo mejor te quedas en casa, ¿no? A lo mejor te despiertas tardecito, vas a desayunar a algún lugar, vas al mercado, o fuiste a algún pueblito o algún lugar como de vacacioncitas y dices, ok, está bien, dices vacacioncitas, está bien, no pasa nada. Pero luego dices, y luego así, todos los domingos así. ¿Le da sentido a tu vida? O sea, cada domingo, no sé cómo explicarlo. Yo creo que se vuelve una vida hueca, una vida vacía. Cuando tú y yo atendemos a todas estas cosas, al final de cuentas tenemos una vida hueca y una vida vacía. Es que la familia, hay que estar con la familia. Dice, sí, amén, gloria a Dios, pero un día tus hijos se van a ir, se van a casar. Mira, yo lo planteo así porque lo viví durante un tiempo. Cuando yo no era cristiano, yo decía, el domingo tenía un negocio en Tonalá, el domingo era el día de más venta, y entonces me despertaba un poquito tarde porque abríamos un poquito tarde, me despertaba tarde, me arreglaba, me bañaba y me iba a abrir el negocio, compraba el periódico de ese día, compraba mis taquitos de barbacoa, me compraba mi café del Oxxo y entonces ya me ponía a desayunar, leía el café y decía, qué padre, ¿no? Mi negocio, el periódico, mis taquitos bien a gusto. Y entonces lo hice durante mucho tiempo y llegó un punto en el que me sentí vacío, donde decía, sí, tengo mi negocio, pero ¿qué más? ¿Qué más sigue? Nuestra razón de ser, hermanos, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Nuestra razón de ser, hermanos. Que no nos engañe el mundo, porque luego también a veces siendo cristianos nos vamos con la finta. Juan capítulo 6, verso 40. Nuestra razón de ser, la voluntad de Dios, hermano. Nuestra razón de ser, la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren, aquí el Señor Jesús está hablando de cuál es la voluntad de Dios. Algo que de repente para mucha gente puede ser algo como muy abstracto, como muy difícil de entender, como algo muy difuso. Aquí está explicado de una manera muy clara. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor. Mira, Juan 6:40. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Número 1, que creas en Cristo. Fíjate lo que dice, que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo Jesús. Que todo aquel que ve, que todo aquel que cree, que todo aquel que le conoce, que todo aquel que confíe. O sea, finalmente la voluntad de Dios para ti, para mí, es que pongamos nuestra fe en Cristo. Eso es la voluntad de Dios, hermano, con toda certeza y con toda seguridad. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí, para todos. Cuando alguien de verdad te pregunte, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me envió. ¿Que qué? Que creas en el Hijo de Él, en Cristo, que creamos en Cristo. ¿Sí? Lo dice ahí. Y al creer, ¿qué?
tienes una promesa de vida eterna. Y hay quien puede decir, ¿pero cómo? Sí, hermano, todo esto un día se va a acabar, todo esto un día va a pasar. Pero cuando eso pase, la promesa que tú recibiste de parte de Dios, ¿qué crees? Queda firme. Aunque tú y yo muramos, esta promesa de parte de Dios queda firme. No pasa, es vigente. Porque mira lo que dice aquí el Señor Jesús. Y yo le resucitaré. Para que el Señor te resucite, implica que ¿qué? Que tú y yo tenemos que morir. Hermano, un día vamos a morir. Pero si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y creemos en Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Un día el Señor Jesús nos va a llamar a resurrección de vida eterna. Todos vamos a resucitar, según la Escritura, ¿eh? ¿Sí sabías eso? Todos vamos a resucitar. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, dice la Escritura del apóstol Pablo claramente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué glorioso va a ser ese momento, hermano, en el que el Señor, así como cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Hermano, qué dulce momento escuchar de labios del Señor Jesús tu nombre llamándote a resurrección de vida eterna. Qué glorioso, qué glorioso. Y ahí, hermano, fíjate, ahí no va a contar si te divertiste, si tuviste mucho dinero o poco dinero, si fuiste popular o no fuiste popular, si tenías X, Y o Z. Ahí no va a contar nada de eso. ¿Sabes qué? Lo único que va a contar es si tú confiaste en el Señor Jesucristo o no. Es lo único que va a contar. Es que yo fui buena persona, ahí no va a contar. Es que yo di tal cosa, ahí no cuenta. Tu razón de ser, mi razón de ser, hermanos, es que tengamos comunión con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, para que se cumpla este deseo. Fíjate, Dios desea esto. Esta es su voluntad. Él ha puesto todas las condiciones para que el hombre pueda llegar a la fe en Cristo Jesús, creyendo, tenga vida eterna. A mí me da mucho gusto, hermanos, verlos aquí. Mucho gusto. De verdad, le doy gloria a Dios por la vida de todos ustedes. Porque estamos aquí, fíjense ustedes, estamos aquí contra todo pronóstico, contra toda lógica. Y es bien curioso. Contra toda lógica. Hay hermanos de aquí, como dicen, ¿verdad? Alguien de aquí, para llegar aquí hace 1 hora 40 minutos, hermano, más o menos. ¿Sí? 1 hora 40 minutos. O sea, yo creo que de tu casa aquí haces lo mismo de tu casa a Meca, ¿no? Más o menos. Tal vez 10, 15 minutos más a Meca, ¿no? Poquito. O sea, venimos de semanas de trabajo, de días de cansancio, de días 6 de la tarde, ¿no? Dices domingo 6 de la tarde, oye, hermano, hay que descansar, ¿no? Mañana 5 de la mañana yo ya tengo que estar de pie. Y les voy a platicar qué pasó el domingo pasado para los que no vinieron. Para gloria de Dios, gloria de Dios. Domingo pasado, justo al iniciar, no, todavía no iniciábamos. Cayó un tormentón. Y fui por una hermana y me dice, hermano, aunque esté lloviendo, le digo, hermana, ya estoy aquí afuera de su casa. Ah, bueno, salió con su paraguas y ya se metió al carro.
Pasamos por la casa de otra hermana, la hermana va a ir, me bajé, le toqué, me empapé en esa bajadita, me dice, sí hermano, espéreme, y sale la hermana con su paraguas y se mete al carro, vámonos. Y luego dije, voy a ir a la casa del hermano Arturo, y ya me acordé después que iba a trabajar, pero ahí fuimos a su casa, y luego yo dije, estamos bien zafados nosotros, domingo en la tarde con la lluvia al tope, y yo estoy aquí buscando hermanos para llevarlos a escuchar el evangelio. Bueno, llegamos, ya, nos metimos, empezamos. 3, 4 personas, no estábamos más. Al ratito llega la hermana Esther con sus botas de plástico, con sus botas de lluvia, usted disculpará, llega la hermana y dice, hermano, es que ya venía y el lodazal y me regresé a mi casa por mis botas. Y yo, hermanos, escucho esas cosas y veo esas cosas y yo digo, gracias Señor, porque tenemos muchas cosas en contra. ¿No vieron el niño que ahorita se pasó nomás a gritarnos? Nomás se pasó a gritarnos. Y tenemos mucho en contra. Pero es la voluntad de Dios, hermanos. Así es. Así es. Mira, cuando tenemos la fe en Cristo Jesús, hay una convicción de, pues de seguirle, a pesar de todo lo que puedas encontrar de obstáculos en tu camino. Y yo estoy seguro que no solo para venir a la iglesia, sino para avanzar, seguir en el camino, has encontrado muchos obstáculos. Y si hoy estás pasando obstáculos en tu vida, hermano, hermana, pídele al Señor. Señor, tengo obstáculos en mi fe, estoy cansado, estoy aburrido, estoy fastidiado, estoy enojado, estoy abrumado. Ponlo delante de Dios, hermano, para que eso no sea impedimento, para que tú avances en la fe. No el hecho de venir o no venir a la iglesia, no, eso es además. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué glorioso día. Cuando te sientes así que ya no puedes más, acuérdate de este verso, Juan 6:40. Y yo le resucitaré en el día postrero. Resucitar a vida eterna. Hermanos, yo sé que tenemos mucho en contra en nuestro día a día. Mucho. Pero esa es la voluntad del Señor, que creamos en Él. Que creamos en Él. Que confiemos en Él. Vida de oración, palabra de Dios en tu vida y compartir esa palabra. Vuelvo a decir, hoy ya nuestra hermana Gaby nos compartió la necesidad de estas personas de escuchar el Evangelio, de escuchar el mensaje. Amén. Hermanos, estamos hechos para la vida eterna. Estamos hechos para creer, para confiar en el Señor Jesús y para servir al Señor Jesús. Amén. Esa es nuestra razón de ser. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí a pesar de muchas cosas. Señor, yo te pido que bendigas esta...